El escenario de vacilación puede ser alto y el mundo está a punto de descubrir el precio. Mientras Donald Trump analiza cada movimiento con la precisión de un estratega, promete revelar sus cartas en apenas 2 semanas, un periodo que puede parecer corto, pero que conlleva el peso de decisiones capaces de redefinir el tablero geopolítico. Mientras tanto, la OTAN finalmente rompe su silencio, las tropas extranjeras en Ucrania ya no son una hipótesis remota, sino una posibilidad concreta en discusión. La pregunta que sigue sin respuesta: ¿quién comandará estas fuerzas? ¿Cuál será tu verdadero poder de acción? Y, sobre todo, ¿estarán autorizados a responder con fuego contra las fuerzas de ocupación? Pero hay un jugador aún más enigmático en este juego de ajedrez global. China, con su habitual discreción, sondea el terreno para tomar una medida audaz: enviar tropas a Ucrania. No de forma independiente, por supuesto, sino solo bajo la bandera de las Naciones Unidas, un detalle que esconde una trampa diplomática. Fuentes en Pekín, filtradas por la prensa alemana, sugieren que entre bastidores ya hay negociaciones. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino niega con vehemencia cualquier plan de ese tipo, como lo hizo en marzo cuando calificó tales especulaciones de completamente falsas. ¿Pero por qué entonces Bruselas está en alerta? ¿Podría China ser un aliado disfrazado de Moscú, utilizando la máscara de la neutralidad para espiar e influir en el conflicto a favor del Kremlin? Kiev no tiene dudas: para Zelensky, la presencia de la paz china es inaceptable. Después de todo, ¿cómo podemos confiar en un país que, mientras predica el diálogo, inyecta miles de millones en la economía rusa y suministra componentes electrónicos esenciales para la máquina de guerra de Putin? Aquí está el gran dilema: ¿se trata de una medida calculada de Beijing para ganar influencia, una maniobra de Moscú para ganar tiempo o una señal real de que la guerra puede cambiar de forma? Mientras tanto, la OTAN avanza con cautela. Países como Reino Unido y Francia ya están discutiendo el envío de contingentes como parte de un posible acuerdo de paz, con al menos 10 naciones dispuestas a contribuir con tropas. Pero ojo, este no es un gesto simbólico. Según los líderes militares, una misión eficaz requeriría decenas de miles de soldados durante un periodo prolongado. ¿El problema? La alianza aún está en sus inicios en las discusiones. El almirante Giuseppe Cavadrane, jefe del Comité Militar de la OTAN, fue claro: la idea está en una fase embrionaria, sin debates oficiales hasta la fecha. Siguen sin respuesta preguntas cruciales: ¿quién juzgará las violaciones de un posible acuerdo? ¿Cuáles serán las reglas de enfrentamiento? ¿Qué territorios serán protegidos? Y lo más delicado, ¿los soldados actuarán solo como observadores o estarán autorizados a utilizar la fuerza? Para la OTAN, por ahora, esto es más una pieza del complejo rompecabezas de las negociaciones con Moscú que un plan concreto. Mientras Europa lucha entre la diplomacia y la acción, Donald Trump mantiene sus cartas cerca de su pecho. Hablando en la oficina oval, el expresidente y posible futuro ocupante de la Casa Blanca dejó claro que tiene muy buenas ideas si Putin se niega a sentarse a la mesa con Zelensky. Pero por ahora prefiere esperar. Veré quién tiene la culpa. Si hay motivos, los entenderemos. A ver si se produce la reunión. Si no, ¿por qué? Al fin y al cabo, yo les animé a reunirse, afirmó, en un tono que mezcla paciencia y advertencia. 2 semanas. Este es el plazo que Trump se dio para definir su próximo movimiento. ¿Pero puede el mundo esperar tanto? ¿O bastaría una entrevista explosiva para revelar sus intenciones? El impasse es evidente. Putin afirma estar dispuesto a hablar con Zelensky, siempre y cuando haya un plan de cumbre definido. Pero ese plan no existe. Peor aún, las propuestas presentadas por Trump en Anchorage, algunas de las cuales Kiev incluso consideró con flexibilidad, fueron rechazadas en bloque, incluida la derogación de la ley que prohíbe el uso del idioma ruso en Ucrania. Mientras tanto, la voz. Los líderes en Kiev piden ignorar la retórica agresiva de Lavrov y seguir adelante con las negociaciones. No debemos dejarnos llevar por lo que dicen. El liderazgo de Trump y su equipo, así como el de Ucrania, están en el camino correcto para avanzar en las conversaciones, argumentan. Pero ¿cómo podemos confiar en un proceso cuando, tras una reunión entre Trump y Putin, Lavrov niega públicamente todas las promesas hechas? Después de todo, ¿quién dirige el Kremlin? Esta es la pregunta que se hacen no solo los analistas, sino también el comisario europeo Andrius Kubilius.
Si Putin no tiene control sobre sus propias declaraciones, ¿quién mueve realmente los hilos detrás de las cortinas de mármol del poder ruso? Un experto ucraniano, Taras Zaorodny, socio del Grupo Nacional Anticrisis, ofrece una visión escéptica sobre las promesas de Trump. Ese es su problema. Lo que promete son sus negocios con los votantes estadounidenses, que lo critican por ser demasiado blando con Rusia. Tanto los republicanos como los demócratas lo atacan por esto. El tiempo, de hecho, no juega a favor de Rusia ni de Trump, analiza. Para él, la política del expresidente no es más que una repetición del mismo viejo guión, salvar a Rusia, una estrategia que Estados Unidos aplica desde hace 150 años. ¿La paradoja? Fue precisamente bajo Trump que la economía rusa cayó en crisis, gracias a su obsesión por controlar el mercado del petróleo y el gas, un conflicto de intereses que asfixia a Moscú. Y por si la tensión internacional no fuera suficiente, un escándalo sacude los cimientos del Parlamento ucraniano. Una propuesta que se está debatiendo podría poner patas arriba el sistema de reclutamiento militar. Decenas de miles de jóvenes ucranianos, que antes estaban sujetos a restricciones, podrían obtener el derecho a salir del país libremente. El proyecto, que aparentemente beneficia a hombres menores de 22 o 23 años, técnicamente exentos de la movilización, pero aún atrapados en un limbo burocrático, promete generar más controversia que soluciones. Mientras el mundo observa este torbellino de maniobras, una cosa es segura: cada decisión que se tome en los próximos días podría ser el detonante de un cambio de rumbo o el preludio de un caos aún mayor. La pregunta sigue siendo, ¿quién tiene realmente el control? Y, lo más importante, ¿quién está dispuesto a pagar el precio de las decisiones que tenemos por delante? La aparente relajación de las reglas que mantenían a los jóvenes ucranianos de entre 18 y 23 años atrapados en el país por el estado de guerra no es un gesto de buena voluntad, es un reconocimiento tardío de un sistema roto. Ahora, el gobierno admite, entre líneas, que la burocracia asfixiante y la falta de alternativas legales empujaron a toda una generación a la clandestinidad. Se pagaron fortunas por documentos falsos, se explotaron dudosos vacíos legales y quienes lograron irse antes de los 18 años ni siquiera consideraron regresar. La nueva ley, de ser aprobada, sería la primera admisión oficial de que la lógica de la movilización total se está resquebrajando, libertad total de movimiento hasta los 23 años, sin condiciones. Pero hay un problema en el detalle: aquellos que cumplan 23 años en 2024 quedan fuera. Una vez más, la edad se convierte en moneda de cambio en un juego donde las reglas se escriben mientras se juega. Mientras tanto, la frontera con Bielorrusia se convierte en un polvorín diplomático. Kiev no tiene dudas: los ejercicios militares anunciados por Minsk, Enterax en 2025, pues 2025, Echelon 2025, son más que maniobras. Son el mismo guión que en 2021, cuando Rusia utilizó Zapad como cortina de humo para la invasión. Esta vez, el mensaje es directo: cualquier movimiento sospechoso será interpretado como una repetición de la traición. Lituania ya ha cerrado parte del espacio aéreo cerca de la frontera, y el presidente del país no tiene miedo de revelar el farol, más pequeño que en 2021, pero sigue siendo un riesgo real. Minsk, bajo presión, intenta liberarse, culpando a Varsovia y Vilnius de la escalada. Pero Ucrania no cae en cantos de sirena. Si Lukashenko se atreve a repetir su papel de cómplice, las consecuencias irán mucho más allá de las sanciones. Son militares, irreparables. Y mientras Occidente debate si creer en las promesas de distensión de Putin, el Kremlin juega su juego favorito, la ilusión del diálogo. En un discurso lleno de verdades a medias, el dictador ruso saluda las negociaciones importantes en Alaska, habla de oportunidades económicas con los Estados Unidos como si Novatek pudiera convertirse de repente en el socio estadounidense en la exploración del Ártico, e ignora el hecho de que, en Anchorage, no hubo ningún avance real sobre Ucrania. Peor aún, mientras habla de asociaciones, sus submarinos nucleares se deslizan silenciosamente bajo el hielo polar, invisibles para los radares. Es nuestra ventaja militar, declara, como si fuera una carta de triunfo en una partida de ajedrez, no una amenaza a la estabilidad global. La retórica es siempre la misma: no tenemos países enemigos, solo élites hostiles. Como si la propaganda del Kremlin no fuera precisamente el combustible que alimenta esta hostilidad. Como si no fueran los tanques rusos los que, desde 2014, devastan el Donbass, y no las élites occidentales, que iniciaron una guerra que Moscú insiste en llamar Operación Especial. La narrativa es cínica pero eficiente: mientras el mundo discute, la maquinaria de guerra rusa no se detiene.
La pregunta que queda es, ¿cuánto tiempo tolerará Occidente este teatro? Ucrania no puede darse el lujo de dudar. O sus aliados actúan ahora, con sanciones más duras, apoyo militar irrestricto y presión diplomática intransigente, o el próximo Zapad puede no ser solo un ejercicio. Esta vez, la advertencia es clara, Minsk debe mantener la distancia. Y si no es así, la respuesta no vendrá solo de Kiev. Vendrá de una Europa que finalmente parece comprender que la línea entre la paz y la guerra es más delgada que nunca.